Ok, el primer tema que vamos a ver se llama procesamiento de la información. Son temas sumamente cortos, no son temas muy amplios, son temas nada más de tener ciertos detalles porque, así como ya hemos hablado de algunos otros temas, en realidad ya también hay fundamentos teóricos que ya están incorporados en esta parte. Entonces, en realidad no hay como mucho que decir, sino más bien explicar qué es exactamente lo que se tiene que incorporar en el documento. Me confirman si están viendo ya en modo presentación. Sí, Sí, profe. Ok. Vean, la parte del procesamiento de la investigación se relaciona mucho con el diseño que uno establezca y es la sección 3.5 del documento. Así es como se llama, procesamiento de la información. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Un diseño de investigación, lo que nos plantea a nosotros es como las etapas que debemos seguir. Ahora bien, en términos generales, una investigación tiene dos etapas primordiales. Bueno, en realidad son como tres etapas. Pero digamos que ya propiamente en la etapa de ejecución hay dos etapas primordiales, porque digamos, hay una etapa donde uno planifica todo este proceso, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el parte de planificación de pensar cuáles son los sujetos, qué tipo de información me van a brindar, cuáles son los mejores mecanismos para poderlos atender y todo eso es planificación. Luego viene la etapa de recolección. En la etapa de recolección es la ejecución de las técnicas propiamente para ir a recolectar información, pero que no podemos decir que eso se llama información, en realidad. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo que no se llama información? Es que ahí es donde viene un concepto muy importante. En realidad nosotros estamos haciendo una recolección de datos. Los datos es todo aquello que estamos recolectando, pero que todavía no toma un cierto sentido o forma. Ese sentido o forma es lo que lo convierte después en información, pero para pasar del dato a la información, hay todo un proceso como tal, que es lo que le llamamos el procesamiento como tal. Y ese procesamiento es la etapa posterior a la recolección. O sea, lo que estoy explicando creo que es un proceso bastante lógico y que no podemos decir, no podemos verlo de otra manera, que digamos que es lo que prima, la lógica. Es planifico, ejecuto los procesos, recolecto información y una vez recolectada la información, yo tengo que pasar a la etapa de procesamiento para comenzar a darle sentido. ¿Y por qué digo darle sentido? Bueno, pónganlo así. Imagínense que ustedes están entrevistando cinco personas distintas, llenan cinco guías de entrevista y ahora sí, que las cinco guías de entrevista, así como está, ya, listo. El problema es que eso no hace ningún sentido porque lo que tengo es una data personal de cada persona, su percepción personal, pero yo tengo que hacer un análisis en el cual pueda entender esos cinco para saber qué tendencias me dicen, en qué se contradicen, en qué están dándome puntos correctos y eso es una etapa de comprensión de esos datos que lleva todas unas técnicas que es lo que llamamos un procesamiento de información. ¿Ven? Entonces, los resultados por sí solos obtenidos en el campo no es suficiente porque hay que entender que hay una etapa donde los analizamos y ese análisis entonces es lo que genera la parte que le llamamos el procesamiento de la información, que esa es la etapa vital que después nos lleva a la creación del capítulo 4 que se llama análisis de resultados, que es donde ahí sí establecemos y redactamos todo ese análisis producto del resultado del procesamiento. Entonces, las técnicas de las cuales vamos a hablar hoy en esta parte es las técnicas, pero que nos permiten agarrar esa data, o sea, ese conjunto de resultados que en su conjunto, así, cada uno individual, no me está aportando el valor que uno diría, sino que a partir del procesamiento lo convierto entonces en información, algo entendible, ya un comprensible, o sea, una tendencia. Puedo valorar puntos en contra, puntos a favor, puedo ya comenzar a hacer lo que le llamamos o evaluaciones o valoraciones desde el punto de vista cualitativo. Eso es lo que se ve en la parte de procesamiento. Se relaciona mucho con la parte de diseño porque entonces el procesamiento que yo establezco de esos resultados depende de mi enfoque precisamente de investigación. Vamos a ver si yo estoy haciendo, por ejemplo, en un diseño cuantitativo, un enfoque experimental, el procesamiento de datos es un procesamiento numérico, es un procesamiento que me va a establecer lo que se llama una verdad absoluta o relativa, que era lo que yo les decía con el tema de los diseños cuantitativos, que el diseño cuantitativo lo que busca es la verdad. Esa verdad es en realidad establecer una condición que se debe considerar como la condición verdadera o no verdadera, pero que parte de una serie de resultados que demuestran si eso es verdadero o no.
Ejemplo de eso, este, una compañera aquí trabaja precisamente, que lo he puesto como ejemplo varias veces, desarrollando pruebas de campo, por ejemplo, para ver si, no sé, un agroquímico, fertilizante o X, Y, Z funciona o permite controlar cierta plaga. Ahí los resultados son meramente experimentales. Entonces hago una prueba bajo condiciones específicas y los resultados que yo obtengo son resultados que únicamente me van a decir si sí o no. Punto. O sea, no hay término medio. No es que si un resultado, por ejemplo, me dice 50-50 que sirva, por ejemplo, para ese control, ese 50-50 a nivel comercial no me sirve. O sea, yo no voy a vender un producto que diga, mira, hay un 50% de probabilidades de que realmente detenga a la plaga, que nadie me lo va a comprar. Entonces, ese enfoque es un enfoque cuantitativo bajo un modelo que se llama experimental. Por ejemplo, entendiendo el diseño de investigación tipo experimental, lo que uno establece es que hay una condición que igual nace como decir un problema. La condición, la presencia de X plaga. Viene una fase de investigación, en ese caso teórica, que me permite ver lo que en otros países hayan hecho bajo cierta experiencia que que indicarían, por ejemplo, que cierto organismo, cierto elemento patógeno o X, Y, Z o ser vivo como tal, puedes dar un tipo de control. Esa fundamentación teórica entonces me lleva a analizar bajo qué condiciones establecieron esa relación. Entonces, esa relación me lleva a establecer herramientas o una planificación del experimento que establece bajo qué condiciones, en qué momento lo voy a aplicar y también si va a haber una prueba primero laboratorio bajo condiciones controladas para luego salir a una prueba al campo. Todo eso es la parte de planificación. Después viene la parte de ejecución. Establecemos si hubieron pruebas de laboratorio, hacemos primero laboratorio. Si ahí nos da resultados que son los que estamos esperando, pasamos a la parte de campo, pero seguimos recolectando datos. O sea, recolectamos datos de laboratorio para establecer si son o no similares a lo que en literatura se nos había indicado, que es lo que nos planteó la idea de que podíamos hacerlo. Si sale igual, paso a la siguiente etapa, ejecuto en campo, valoro que las condiciones de campo sean con respecto al establecimiento de parámetros del experimento que establecí, para poder entonces comparar bajo condiciones similares, porque si no son condiciones similares, entonces el experimento como tal no puede ser validado. Pero ahí que seguimos, recolectando datos. Una vez que ejecuto el experimento, tengo los datos, paso a la parte de procesamiento, que en este caso es muy estadístico, y comienzo a ver si los resultados que yo esperaba se asemejan a lo que la teoría decía, y esas pruebas me van a corroborar sí o no, si ese producto, por ejemplo, ya después lo puedo pasar a generarlo, crearlo, producirlo en el país, y entonces sí lo puedo comercializar. Eso sería un proceso cuantitativo experimental, por ejemplo. Pero ven que el diseño ya establece sus etapas y esas etapas son las que me permiten determinar las acciones que debería ir haciendo por cada una de esas fases. En el caso de los diseños que son más cualitativos, porque aquí vienen otros diseños, pero no es el enfoque, son diseños no pensados en establecer una verdad, sino más bien pensados en una narrativa. O sea, o una descripción, o una narración, o utilizamos lo que se le denomina codificación abierta, axial, selectiva y otros tipos. ¿Qué es todo ese tema de codificar la información? Ahí es donde viene el tema importante de las categorías. Dentro de los diseños de investigación, por ejemplo, dentro de esto se llama investigación-acción o acción-investigación. Ese, por ejemplo, es un diseño donde la persona investigadora es parte de la investigación. ¿Ven? Y lo que buscamos es, más que todo, obtener perspectivas, visiones como tal. Visiones sobre un hecho, que es lo que estamos estableciendo como problema. Bajo esa visión, problema que tenemos, comenzamos a establecer un proceso de investigación, que ustedes ya se dieron cuenta que no es un proceso de investigación arrojar un experimento, sino más bien para la captura de datos de primera mano, que van a ser datos abiertos, completamente abiertos, pero donde hay un elemento que se llama categorías,
que nos va a guiar sobre qué elemento es lo que queremos averiguar, precisamente. ¿Ven? En la parte experimental, por eso están las variables, porque las variables es lo que me determina los parámetros que yo voy a experimentar. Aquí tenemos categorías que nos establecen esos elementos o temáticas de estudio como tal, que son los que nos van a guiar, o sea, van a ser nuestros parámetros de guía sobre lo que vamos a investigar en campo, para obtener precisamente visiones o perspectivas. Y entonces, desde esa parte tenemos el tipo de diseño práctico o el participativo. Entonces, al final obtenemos los resultados. Cuando hablamos de práctico es porque va a generar algo o a su vez esa practicidad es en lo que nos involucramos como investigadores, pero los resultados son abiertos. Entonces, los codificamos o los categorizamos, los relacionamos con esas categorías y a partir de eso, entonces, analizamos las categorías para saber si podemos encontrar alguna tendencia en lo que se menciona, si encontramos puntos comunes, si establecemos algún elemento de valor desde un análisis como tal de esos datos, que son casi las técnicas que vamos a ver que son técnicas muy abiertas realmente, son técnicas más de comprensión, entendimiento y análisis y va a depender en mucho precisamente, de la capacidad analítica de la persona investigadora de realmente lograr el verdadero análisis. Por eso la importancia de las preguntas generadoras cuando las planteen, porque las preguntas generadoras tienen que llevar, precisamente, tienen que llevar a lo que estamos buscando entender o comprender desde esos resultados que vamos a procesar y que nos va a generar información. Por eso en muchos casos les he marcado algunos elementos de los objetivos y demás, porque por ejemplo, vamos al punto, si voy a entender mi gestión de proyecto, la que yo hago como empresa, porque puede ser que en la parte del problema se indicó que hay algo ahí, digamos que informal, pero existe algo y ahí han creado algunas herramientas, esa valoración no es para establecer un bueno o malo porque es bueno o malo contra qué, es lo que ustedes deberían establecer. Pero no es irle a declarar bueno o malo, es que eso no es la visión que uno anda buscando. La visión más bien es entender esa gestión en sí mismo que están haciendo ahorita, si ha aportado valor a la organización o no ha aportado valor. Y ese valor está en función de que si realmente lo que se haya venido utilizando como tal, eso que se ha venido utilizando como tal, a la organización, aunque sea de manera informal, algo le ha generado positivo, que eso implica comprender realmente la cultura y naturaleza de la organización en el tema y no descartar de plano y decir, por ejemplo, es que nada de esto sirve y lo saco de cero y ya está y sigo con lo nuevo. ¿Por qué? Porque ahí es donde la visión nos tiene que llevar a entender también el contexto organizacional a nivel de cultura para saber qué elementos serían importantes incorporar para que la transición en su momento de implementación sea más sencilla y no haya un choque cultural. Esos son elementos que se deben de valorar desde la parte cualitativa, que es diferente simplemente establecer si algo va o no va. Aquí es más de criterio. Por eso es que también yo les hago los hechos de relación, y tal vez no ha hablado de este diseño como tal desde el inicio, porque venimos con el documento, porque precisamente ahí es donde viene el tema sobre pregunta que normalmente le dicen a uno, profesor, como recolección. ¿Usamos madurez o no? La respuesta, si uso madurez o no, es depende. No es ni sí ni no. ¿Que madurez es un método estandarizado? Sí. ¿Que madurez me da un nivel de madurez? Sí. ¿Que madurez puede ser una herramienta valiosa desde el punto de vista de poder obtener algunos puntos? Sí. Pero el depende surge en otros elementos de criterio que estoy analizando. Porque mi criterio de madurez no es simplemente saber si tengo un lenguaje común o no. Es que no ese es el punto. El punto es, si ya establecimos que tengo una cierta gestión en la empresa,
Bueno, el punto es saber si eso me aporta valor. Madurez no me da eso. Madurez simplemente me da un resultado llano, cerrado, que tal vez me diga, ah, estás en un nivel bajo. Ok, está bien, puedo estar en un nivel bajo. Eso tal vez ya hasta lo sabía de antemano. No tenía que haber gastado tiempo en aplicar eso. Pero lo importante y lo más rico en un diseño como este no es, dígame que estoy en bajo, porque si no para eso nos vamos mejor a un proyecto tipo otro enfoque de investigación, solo para que me digan que esté bajo. ¿Cómo funcionan eso sí, por ejemplo, los consultores? Los consultores sí les van a decir a ustedes, ah, les aplico madurez, simplemente les voy a decir que está bajo, porque el contrato de consultoría implica horas, implica deme un producto. Entonces lo que hacen los consultores es mejor, aplico madurez, ah, me dio nivel medio. Vea, los puntos más álgidos son el tema del lenguaje común, porque ustedes no tienen, como decir, bien estructurado. Entonces, vean, les propongo hacer todos estos procedimientos, porque eso ocupa hacer consultoría, salir rápido, porque es un conjunto de horas que están pagando, o por un producto y el producto, ya, y para la consultoría tiene que salir rápido, no se acaban a 3 años ahí. Cosa diferente ustedes no están haciendo una consultoría, ustedes están haciendo un proyecto para la organización donde están. Y ahí es donde entonces hay que pensar bien este diseño sobre qué tipo de datos es el que estoy recogiendo para hacer un buen proceso de, de transformación hacia la información bajo ese criterio que me permita realmente analizar esas perspectivas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, sigo con madurez. Ese depende es, ok, tiene todos sus pros. Vamos al tema en contra. Es una empresa pyme, es una empresa pequeña, una empresa que ya sabemos que no tiene lenguaje común, una empresa donde las personas no conocen de gestión de proyectos. ¿A quién le voy a aplicar ese modelo de madurez si no saben de proyectos? A mí mismo. Y va a ser una visión sesgada. Y si se la aplico a esas personas que no saben nada de proyectos, aplicarles un cuestionario largo, del cual tal vez no van a entender nada de lo que ahí dice. Ahí es donde va el contra. O sea, si del todo no hay conocimiento de organización y menos cuando dicen, ah, es que vamos a establecer desde ahí una situación futura ideal. Dave, vamos a ver. Si hablamos en temas económicos, ¿cuál sería la situación futura ideal de cada uno de nosotros? Que nos sobre la plata, ¿verdad? Y no ocupáramos trabajar. Eso es lo que pasa a veces con los modelos de madurez. Ponen situación futura ideal y ya y todas las personas contestan que quieren todo al máximo. Peor que la carta al niño, dice uno. Entonces ahí madurez tampoco les está ayudando en nada. Porque aplicarle a personas que no conocen de proyectos, tal vez no son tan sensibles, y me van a decir, ah, no, yo quiero futuro todo, que todos tengamos lenguaje común, que tengamos una gobernanza así. Y ahí sí, claro, muy bonito ponerlo todo al máximo, pero eso no es una situación real futura. Ni la solución de ustedes puede apuntar a esa solución real futura, porque puede ser que terminen con algo exageradamente lleno, cargado de cosas, que es inviable para la organización llevarlo a cabo. Es ahí donde el procesamiento es sumamente importante sumado a la parte de análisis, que por eso aquí casi que hago un video los dos en conjunto, para ir después amarrando cosas. Entonces, a eso es lo que lleva la investigación cualitativa. La investigación acción, que era la que les decía, vean que son los ciclos que siguen, son más o menos los que ustedes han seguido. Un primer ciclo de detectar problema, un segundo ciclo que es elaborar el plan, que es la parte metodológica. Un tercer ciclo que es la implementación de ese plan metodológico, que es la aplicación de las herramientas, que no es en este curso, ni el segundo lo están haciendo en este curso, prácticamente nosotros estamos en el primer ciclo. Y luego viene la parte de realimentación y todo, que es con la ejecución, ya hay que, como dice en el tercer ciclo, tomar decisiones, hacer algo, construir, elaborar, proponer cosas, y entonces pasamos al cuarto ciclo, que es la realimentación a partir de una validación de lo que se propone. Entonces, realmente vean el seguimiento de ese grupo como de pasos, de etapas, de cosas más o menos que se siguen, que es más o menos el ciclo que ustedes siguen. Eso es más o menos en los cuatro elementos primordiales en cómo se va siguiendo este proceso que es más cualitativo descriptivo. Y ahora sí, ahí viene el tema. Teniendo claro qué es lo que yo estoy recolectando, que parece, hicimos el tema anterior de técnicas de recolección, donde hablé precisamente de la asociación hacia el tema de categorías, hacia el tema de objetivos, hacia el tema del problema, que todo vaya con una coherencia entre las partes. Entonces, ahora sí, teniendo los resultados, ¿cómo los analizo? Bueno.
En el diseño cualitativo, por ejemplo, no hablamos de métodos estadísticos, digamos, variables duras. No hablamos de eso. Hablamos más bien de la estadística descriptiva. ¿Por qué hablamos de la estadística descriptiva? Bueno, vamos a ver. Y cosas para que ustedes más o menos ya vayan analizando. Si yo aplico una escala Likert en un cuestionario, por ejemplo, y yo tengo 10 personas y en esa pregunta le puse la escala Likert, yo puedo calcular un promedio. Yo puedo utilizar el promedio simple para poder hacer el procesamiento de esa información. Es una escala Likert. O sea, Profe, con una única persona. no, con 10 personas. O sea, ustedes tienen Ah, 10 personas, por ejemplo, hicieron una pregunta donde pusieron la escala Likert, 1, 2, 3, 4, 5, y quieren aplicar el promedio simple. Ese o esa, ¿cómo es que se llama? Ahí, ¿cómo es que se llama eso? Promedio, varianza, ahí. En estadística, ¿cómo es que se le llama eso? El promedio, la mediana, la varianza. Ay, se me olvidó. Parámetro estadístico era el nombre o algo así. Porque no es una variable. Es como un valor. Pero bueno, el tema es, tengo una escala Likert, es una pregunta de cuestionario, esa pregunta se la aplica a 10 personas y la escala es 1, 2, 3, 4, 5. Yo puedo calcular promedio simple o puedo utilizar el promedio simple para procesar la información. Todos sabemos qué es el promedio simple. pues yo creo que sí, profe. Pero, profe, ahí no sería, o sea, igual se puede obtener un promedio, pero ahí no sé si las 10 personas sean la muestra adecuada. La pregunta es simple, ¿sí o no? Y esa es la respuesta que ando buscando. ¿Puedo aplicar un promedio simple para procesar la información de una escala Likert, aunque sea 10, pueden ser 20, pueden ser 30 personas? El punto es que tienen más de una persona que responde la misma pregunta y todos me van a marcar dentro de esa escala Likert un valor entre el 1 y el 5 con valores 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer el procesamiento de los resultados de esa pregunta, ¿puedo usar el promedio simple? Yo pienso que no, profe, porque no se reflejaría la tendencia hacia dónde está orientada los resultados, digamos, hacia bueno o malo, no sé. Va por ahí. La respuesta es un no porque el Likert es una escala discreta. Todos estamos claros en que es una escala discreta. Así, pregunta al azar, a ver a quién tomo. Kenneth, Pero para serte sincero, no tengo así como la base estadística para ok. decirte si es una escala discreta o no. No, la escala es discreta. Lo que quiero saber es si conocen qué es discreto, qué es un valor Ah, discreto. es cuando se le asigna de 0 a 5 un valor, digamos, como uno a un Ok, desacuerdo, 5. acuérdense que cuando hablamos de un conjunto de números discretos es porque no toma todos los valores y no pueden tomar la infinidad de valores. Eso es como cuando hablamos del conjunto de números enteros. Es uno, es 2, es -1, -2. O sea, puede tomar valores negativos, positivos, pero solamente los enteros. No puede tomar los decimales. Como no puede tomar los decimales y yo hago un promedio simple y estoy en una escala del 1 al 5, donde ese uno lo que representa es, por ejemplo, muy malo y el 5 excelente, y el resultado me da 2,45, ¿cómo considero el 2,45? Si el cero es muy malo y el 5 es excelente, pero la escala no existe para el 2,45 porque existe para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. No existe el 2,45. Y si alguien dice, no, es que el promedio me está arrojando, 2,45 significa que está entre bueno y más o menos malo. No. ¿Por qué? Porque eso no puede sacar un promedio simple porque ustedes solamente utilizaron valores enteros.
Y al usar valores enteros, entonces yo no puedo sacar un promedio como tal, porque el promedio reflejado, y ahí es donde viene el tema, la concepción de la escala Likert es que detrás de ese número no es un número lo que tengo. Lo que tengo realmente es una valoración y esa valoración hace, por ende, que yo por detrás no pueda tener valores intermedios. Entonces, en un tema así, yo no puedo usar un promedio simple porque precisamente mis valores bases no son números continuos en el tiempo para poder sacar un promedio simple. Y entonces, si les da un valor con decimales, no reflejaría un verdadero promedio. ¿Ven el punto? Ahora, si yo lo que establezco con esos valores y entendiendo la naturaleza de esos valores es, por ejemplo, un diagrama de frecuencia absoluta, donde yo veo que 5 personas contestaron dos, 4 personas contestaron, no sé, tres, 3 personas, digo, 2 personas contestaron cuatro y 2 personas o una contestó cinco, yo lo que puedo establecer es en cuál valor de esos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tuve más respuestas y eso lo que establece es una moda. O sea, yo puedo interpretar que entonces bajo eso, cierto porcentaje de las personas o la perspectiva de las personas es que el estado en el cual nos encontramos con respecto a esa posible pregunta es el valor que está indicado, que ese 3 puede ser que sea el bueno. Entonces, yo podría decir que, digamos, si la pregunta que yo les dije a ellos es, en la siguiente escala Likert, valoren o qué valor o cómo ven ustedes o desde su perspectiva, cómo valoran la gestión que hace actualmente la organización de los proyectos y el uno es muy malo, el 2 es malo, el 3 es bueno, el 4 es muy bueno y el 5 excelente y me da 3, entonces es que la valoración de las personas tiene una tendencia hacia decir que es bueno. Pero, por ejemplo, si yo en estas frecuencias relativas ubico que de esas 10 personas, 4 me dicen que estoy mal, 4 me dicen que estoy bien y una o dos me dicen que muy mal, entonces yo ya puedo entender que bajo ese comportamiento, las perspectivas negativas, digamos que sobrepasan el 50% de las personas que preguntamos y el gráfico me hace reflejarme entonces que hay mayor cantidad de opiniones negativas que positivas. Por ende, desde eso se puede encontrar una tendencia de una perspectiva que es negativa para las personas cuando hacen el análisis de su gestión de proyectos de la empresa. Ese es el procesamiento que uno busca para llegar a un buen análisis, porque entonces el procesamiento incluye comprender precisamente la comprensión hasta de la naturaleza del dato que estoy utilizando bajo los resultados que obtuve para saber cuál es el mecanismo que yo le aplico a ese dato con el fin de hacer la mejor evaluación posible. Eso es el tema de procesar información también. Entonces, nosotros normalmente en el enfoque más cualitativo como tal, entonces utilizamos más la estadística descriptiva como tal. Ven, eso es lo que más nosotros utilizamos. O sea, el promedio simple podría usarse, sí, pero es que al arrojar un valor, hay que tener cuidado del entendimiento de ese valor y que en ese caso la naturaleza no me permitiría como tal del estudio establecer que ese valor, que en realidad lo que está relacionado a una escala cualitativa, asignarle un valor. Diferente podríamos decir, es que profe, pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos poblaciones de control biológico porque los individuos no se pueden partir a la mitad? Ahí es un poco diferente. Si yo hago diferentes experimentos y por un hecho como tal, yo siempre metí 100 sujetos de esa población a controlar y en uno murieron 60, en otro murieron 70, en el otro 80. Yo voy sacando, son eventos independientes donde yo podría entonces ahí generar una posible promedio, porque me está dando una serie o secuencia de números que son aleatorios en función de ese experimento, y entonces yo podría establecer, después de 10 repeticiones del experimento, calcular un promedio, porque si me da 80,5, entonces yo lo que digo es, ok, hay un promedio de que por lo menos de de los 100 animales me ha estado matando, mueren 80 con este control y solo quedan 20 vivos, entonces hay una efectividad del 80%. ¿Ven? Porque hay un promedio que sí se podría sacar entendiendo nuevamente la naturaleza, pero porque ahí el valor es un valor real de número contra número. En este caso es un valor de número contra una perspectiva, que es diferente. Esa comprensión del dato es muy importante en tenerla para saber qué aplico
Y entonces, la estadística descriptiva son métodos que podemos aplicar siempre que entendamos bien cuál es el dato que estamos procesando. Bueno, el tema del método Prisma, lo que van a tener es información sobre todo, este resumen de información de diferentes fuentes, que es donde viene entonces la técnica que se llama reducción, categorización de la información, que es donde aplican también las categorías de estudio. Toda información que nosotros obtengamos, tenemos que comenzar a reducirla y categorizarla en su momento. Ejemplo, hacemos encuestas de preguntas abiertas a 10, 20 personas distintas. Esas preguntas abiertas van a generar 10, 20 respuestas distintas. Ustedes han visto la técnica, por ejemplo, esta que se utiliza ahora en algunos, digamos, cursos, actividades que uno llega y le dice, mira, definan con una sola palabra o lo que primero que se le venga a la mente cuando uno dice tal cosa. Entonces la persona no se pone en paz, blanco, tranquilidad, no sé qué, y comienzan a generarse gráficos donde se van viendo cuáles palabras van en, de mayor manera. Bueno, ese es un tema de reducción y conteo de palabras. Eso lo que hace es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas respuestas largas, que son preguntas abiertas, debemos encontrar la idea central o las palabras claves y con esas palabras claves es que vamos a trabajar la posible tendencia o perspectiva que hay ahí precisamente implícito, como tal, implícito en esas respuestas que se lograron obtener como tal. Entonces, esa técnica se llama reducción o categorización de la información, que es un trabajo donde es no trabajar con todos los resultados, sino comenzar a procesarlo para sacar palabras claves, ideas principales, que eso va a permitir un mejor análisis en la siguiente etapa. Eso también es otra técnica. Es una técnica que no está tan estructurada, por ejemplo, como la parte de cuestionario, como la parte de encuesta, como la parte de entrevista. Por eso es que estas son un poquito más como quien dice técnicas orgánicas. Estas técnicas en la sección se tienen que explicar también. Hay que explicar su planificación y cómo se van a utilizar en función de la parte del procesamiento para establecer los diferentes pasos o procedimientos que éstas llevan a cabo. Por ende, hay que hacer una buena explicación. En la parte de recolección también hay que explicar la técnica en la sección, explicarla muy bien, cómo se planificó, cómo se estableció, qué son los elementos primordiales de estudio y recordar para el siguiente curso que en apéndices hay que colocar las diferentes guías o herramientas que van acompañando la técnica. Aquí en procesamiento no siempre hay herramienta, porque a veces son más de análisis, son propiamente de la persona y lo que más explica es el proceso. Otra forma de procesar es, por ejemplo, la construcción de cuadros o tablas que van acompañados con juicio de experto, con la valoración de expertos, con comparativas con la teoría, porque estos son métodos donde vean que precisamente estamos sintetizando un poco la información, las tratamos de cómo relacionar por algún elemento clave, que en este caso pueden ser las categorías, y con ello ya a partir de lo que se llama juicio de experto, que es también un método muy analítico propio de cada persona, que le permita con ello poder establecer tendencias, comportamientos, puntos diferentes, puntos que son semejantes, y con eso llegar a algún elemento conclusivo dentro de la misma tabla comparativa o el método comparativo como tal. Entonces, esas formas de presentar los resultados es lo que le llamamos también procesamiento. ¿Ven? Ese procesamiento nos permite no tomar 20 entrevistas, sino vean que pueden trabajar con un cuadro que va sintetizando a partir de un mecanismo precisamente en el que vamos reduciendo información. El juicio de experto, que les digo que es una técnica un poquito más propia de cada persona, implica que yo tengo que colocarme en el campo investigador o, en el caso de que trabajen con alguna persona como experta que les ayude a validar los datos, entonces esa técnica es una técnica más orgánica, una técnica más, digamos, de conversación con la persona experta, de un análisis más por las habilidades cognitivas de la persona que le ayuden a entender la información y con ello poder hacer el procesamiento. Esa es otra técnica. Tenemos triangulación de datos, también es otra técnica. La triangulación de datos, por ejemplo, es, y ahí es muy importante, ahorita el problema es que nosotros les decimos a ustedes, consigan la información de la empresa, presentan un cuadro y ya está. Cuando llegamos a la parte de análisis, que ahorita lo vamos a hablar, en el análisis no es que, es que la persona tal me dijo que está mal y por eso está mal lo de la empresa. Ahí sí en análisis es diferente. ¿Qué es lo diferente en análisis cuando hablamos de la parte de triangulación? Ok.
Persona uno me dijo que lo ve mal. Persona 2 me dice que más o menos bien. Revisión documental. Yo encontré que la empresa sí tenía esto, esto y esto. Y puede ser que en la parte teórica veo que esto también se ve como un elemento que fortalece a la organización cuando ésta existe. Entonces, esos diferentes puntos o elementos se conjuntan y entonces, bajo mi criterio, analizando esos puntos, puedo llegar a a un elemento conclusivo. No es porque una persona me lo dijo. Y eso es también lo que a veces pasa en resultados o en análisis, que ya lo vamos a ver, donde el análisis queda pobre. ¿Por qué queda pobre? Ah, es que como el jefe me dijo que eso está malo, entonces nos basamos solo en lo que la persona me dijo y está malo. Esta parte, triangulación de datos, también explica un poco la parte teórica cuando hablamos de tener un grupo poblacional más amplio para poder encontrar la generalidad. Porque como estamos partiendo de algo que no es específicamente para una empresa, sino un tema más amplio, ahí es donde la fortaleza viene de tener una buena cantidad y grupo muestral que me va generando una data mayor que me permita visualizar esos comportamientos o tendencias y que contraposición con el análisis teórico que se vaya a hacer, puede generar esa visión rica y crítica. En el caso de los grupos de trabajo, fuentes distintas es, por ejemplo, trabajar con roles distintos. Por eso les decía, los sujetos de investigación también se pueden separar en, digamos que grupos o roles donde tengo un rol técnico, un rol más ejecutivo y tengo después otro rol o ya tengo la investigación de campo teórica. Entonces, el rol ejecutivo me podrá decir una cosa, el rol técnico otra y la parte de documentación otra y con eso yo triangulo. Con eso yo establezco diferentes puntos que me pueden generar a ver si hay una tendencia por ahí, un comportamiento dado. Eso es triangulación de datos. Este concepto, por ejemplo, en la parte técnica del área donde yo trabajo, que es telecomunicaciones, relaciónenlo con el tema de GPS, cómo trabaja. Un GPS toma la información de varios satélites, 3, 4, 5, 6, 7, y con ello genera y valora las diferentes coordenadas, intensidad de señal de cada uno, el grado de precisión que tiene cada uno, y con eso ponemos las coordenadas geográficas de por dónde voy. Y eso es triangular datos de los satélites. Aquí van a triangular datos de las distintas técnicas y fuentes de información que hayan aplicado por cada categoría y a partir de eso entonces triangulan, cruzan los datos y con eso pueden valorar los diferentes parámetros como tal. ¿Qué son las categorías de estudio? Esa es la parte de triangulación de datos. ¿Ven? Ahora bien, ¿cuál es el resultado final? La parte de análisis, que precisamente es donde les digo que esto yo lo pego con la otra presentación, porque en la parte de análisis de resultados es donde se visualiza finalmente el resultado final. Entonces, la parte de análisis, hay un tema que sí quiero que lo comprenda muy bien. ¿Cómo vamos con la parte de procesamiento? Entonces, si las técnicas de procesamiento, Profe, ajá, dígame. disculpe, una pregunta. En ese caso, vamos a ver si no son demasiados los agentes para hacer el tema de triangulación de datos, digamos, si en mi departamento, por ejemplo, no hay demasiados involucrados, eso no importa, con una categoría, digámoslo así, o teniendo tres, ya es suficiente, no importa Es cuánto. que no es tanto el número de personas, pero no va a ser una sola persona, ¿verdad? O sea, se Ajá. supone que si vos tenés 4 o 5, esas 5 se construye desde ellos una perspectiva. O sea, se valora a ellos como un grupo individual. ¿Qué perspectiva me están dando? Vos tenés al menos otra técnica que tal vez no dependa de las personas, sino que, por ejemplo, es la revisión documental de resultados de proyecto. Y esta otra información que vas a obtener de la revisión documental la contrapones contra esa visión que obtuviste de los 5 y entonces la comparas. Esa comparación es la que me permite analíticamente determinar varias cosas. Uno, si las personas y lo que yo encontré a nivel de, por ejemplo, investigación de campo documental que no ocupé a las personas, concuerda, entonces es que por ahí va el camino y la tendencia de lo que esté sucediendo y que son los puntos de mejora. Si la visión de las personas no concuerda con lo que yo encontré documentalmente, me lleva también a comprender que puede haber un tema con las personas como tal, o puede haber un tema con la propia documentación que no es la que se considera como tal,
y por ende hay un tema también de divorcio. Hay otro tema ya que entra más a profundidad. Yo en la documentación puede ser que encontré alguna técnica, pero las personas me indican que esa técnica que se está indicando ahí no es una técnica que le sea muy útil por X o Y o Z razón. Entra el juicio de experto de Noelia, analizando bajo también lo que comprendió que es gestión de proyecto y valorando lo que tal vez un gerente, un jefe te dijo, o lo que también en la documentación de la empresa dice, que es lo que yo ocupo de los proyectos, y entonces usted encuentra la oportunidad de mejora. Por ejemplo, yo encontré en documentación que por ahí anda una herramienta de presupuesto. Yo pregunté por esa herramienta hacia las diferentes personas de los compañeros, cuatro o cinco, no importa. Me dijeron que no la conocían. Hay dos que dijeron que la conocían, pero indicaron que si bien la han tratado de utilizar, ha sido compleja o X, Y, Z, y entonces no la utilizan. Usted revisa eso contra lo que tal vez el gerente le dijo, qué es el control de presupuesto que ocupa, cuáles son los parámetros más importantes, qué es lo que a usted le interesa, o sea, cuáles requisitos cumplir, y entonces usted analiza todas esas condiciones y llega a un punto conclusivo. Sí, hay una herramienta, pero la herramienta comparado contra los requisitos no cumple, y por otro lado las personas lo ven complejo. Conclusión a la que llegarías, la herramienta mejor no la incluyo dentro de mi solución. Pues si la ven compleja y no cumple requisitos, no la uso. Ese es otro análisis también que va ahí. Entonces, ves, ahí estás haciendo también triangulación. No ocupa la cantidad de personas, lo que ocupa son las diferentes visiones y en función de para qué estoy haciendo ese análisis. Ok, gracias, profe. Con gusto. Entonces, el análisis de resultados, lo que no hay que hacer es confundirlo con la parte de presentación. El procesamiento finalmente lleva a una forma de representar los datos de una manera sintética. Eso es lo que termina siendo el resultado del procesamiento, no el análisis en sí. El análisis lo hago yo con esos resultados. Entonces, primero punto aquí un poquito a entender es las diferentes formas que tenemos de representar los resultados, que son elementos que van a incluir ustedes después en su proyecto y que ya han venido incluyendo en la parte, por ejemplo, el problema de cómo represento una evidencia, por ejemplo. Y en la parte de análisis de resultados, más van a tener que pensar a partir de sus resultados primarios de campo, cómo van a presentar estos. Entonces, por ejemplo, hay gráficos, hay figuras, hay diagramas, hay esquemas. Por ejemplo, si alguien propone como solución final hacer, no sé, un marco de trabajo, uno recomienda que en el capítulo 5, antes de iniciar el marco de trabajo, por ejemplo, hagan un esquema donde se puedan ver las partes de ese marco de trabajo que van a desarrollar para tener una guía general, visión general de lo que ustedes van a trabajar y con eso en la revisión del capítulo 1.5 le va dando uno secuencia a partir de lo que ese diagrama representa. Ese puede ser un esquema, puede ser un diagrama, pero es algo propio de ustedes ya cuando están haciendo la solución que a un lector le permite entender. Esa es una manera también en la cual se presentan resultados. Entonces, el resultado final que ustedes pensaron de su solución, verlo esquematizado, por ejemplo, ayuda mucho al tema de una por parte de un lector de entender lo que el proyecto de ustedes quiere tener como resultado. Ven, entonces hay figuras, aquí también viene a explicar cuándo usar una figura y cuándo no. Si la figura se vuelve más compleja que la propia explicación, mejor no usar la figura y mejor pasar a ver si se puede usar una tabla. Cuando se usa un elemento gráfico, entiéndase figura, entiéndase cuadro, entiéndase tabla, ese elemento sintético como tal, entendiéndose eso, se tiene que ver que ese elemento tiene que ser más sencillo de comprender que si trabajáramos con totalmente, por ejemplo, toda la explicación completa. Si yo tengo toda la explicación completa, 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 y eso es más sencillo que la figura, entonces usamos eso, porque las figuras, tablas, tienen que venir a sintetizar la información y hacerla de sencillo entendimiento. ¿Ven? Ahora, cuando se quieren hacer gráficos ya de 3, 4 escalas, hay que saberlos trabajar. Todavía el gráfico XY es muy sencillo, con dos escalas, gráficos lineales, distribución de frecuencia. Hay otros tipos de gráficos que, por ejemplo, son, como los que usan a veces de interés poder con los interesados, pero que también le agregan, no sé si era capacidad de toma de decisiones, entonces hacen como puntitos o bolitas, porque mientras más grande la bola, es la tercer parámetro que estamos agregando o escala, ¿verdad? Que sería como la Z, por decirlo así. Entonces, el tamaño de la bola
me da, por ejemplo, no sé, importancia del interesado, aunque tengo la matriz, pues, poder interés, eso, la importancia propiamente del interesado. Si es más grande, es muy importante. Puede ser que esté en una zona que no tiene ni poder interés, pero es muy importante. ¿Ven? Esos son gráficos de 3 escalas. Ya gráficos de 4 escalas sí los he visto, pero son muy complejos y la verdad es que tendría que ser una situación muy, muy, muy específica donde uno diga vale la pena usarlo. La idea es que el gráfico, figura, cuadro, tabla, simplifique lo máximo, máximo posible, simplifique lo máximo posible el tema precisamente del entendimiento de esos resultados. ¿Ven? Entonces, si no contribuye a entender la información, o es redundante, o es demasiado compleja, o mucha información hay que procesar para hacerla, no hagan figuras. Están los gráficos de barra, muy importante, entender cuándo es válido un gráfico de barras o cuándo no, o un gráfico pastel como tal. Ejemplo, en algún momento un estudiante tenía, y ahí es donde viene el tema de presentación y el análisis. El análisis no es poner los resultados de las herramientas. Una vez un estudiante, yo me acuerdo que tenía como 20 preguntas de un cuestionario o algo así, y las preguntas eran como de sí o no, y le preguntó como a 2 personas, nada más. Entonces le preguntó a esas 2 personas, y cuando usted le pregunta algo a 2 personas y son preguntas de sí o no, solo hay 3 posibles resultados. O los dos dijeron no, o uno dijo sí y el otro no, o al contrario, el sí o no, o los dos dijeron que sí. O sea, son 4 resultados más bien, nada más. O sea, los gráficos o son 100% o 50-50. No hay más gráficos. Entonces, el análisis de resultados no es poner, bueno, el resultado que se obtuvo de la pregunta uno fue 50% en esto y 50% del otro. No. Es que ahí no vale la pena ni el gráfico ni la forma en cómo se está poniendo porque eso no es análisis. Lo que por eso les decía que el análisis nace de la presentación de resultados, pero el análisis no es presentar resultados. El análisis realmente es comprender esos resultados, desarrollarlos, interpretarlos, conjeturar con ellos. El elemento gráfico, por ejemplo, no viene a hacer análisis, viene a hacer, la forma en cómo se representa el resultado para uno crear la discusión y el análisis como tal a partir de eso. De ahí que el gráfico tiene que generar valor, porque si es un gráfico que no genera valor, no se va a entender. Para que un gráfico tenga y aporte valor, tiene que tener ciertos elementos. Por ejemplo, tiene que tener los nombres de los ejes, tiene que tener los ejes como tal, escalas y demás. No se le agrega un título al gráfico interno porque para eso se pone la rotulación arriba que dice figura 1.x y el nombre de la figura. Eso se agrega por eso arriba. Pero vean que hay diferentes tipos de gráficos que pueden usar barras, el de pastel, el histograma, que es el lineal, gráficos con líneas. Por ejemplo, cuando se representa, este, ¿ustedes se acuerdan que existe la herramienta para valorar, digamos, qué tanto los proyectos o qué tanto es el carácter de los proyectos de una empresa ágiles o predictivos? Que eso está dentro de la guía ágil, bueno, dentro de la extensión de guía ágil del PMI del 2017, que eso se llama la herramienta ay, ¿cómo es que se llama eso? Son como 9 preguntas que uno establece y esas preguntas lo que le permiten a uno es establecer el enfoque de la organización hacia la parte de los proyectos y tiende más al agilismo, a ser predictivo o híbrido. Bueno, ese es un diagrama radar. Ese diagrama radar, que es como una malla o una telaraña, al final uno une los puntos, pero ahí el punto, otra vez, no es un promedio. En cada uno de esos elementos que se valora, porque por cada elemento, que son 3 principales, hay 3 preguntas y eso suma las 9 puntos en total, lo que se expone es una escala del 1 al 9 o del 1 al 10 más bien. Entonces, al final lo que uno dice, bueno, ¿cuántos puntos sacó en la parte predictiva? Ah, tiene 7 puntos en la parte predictiva, los 9, entonces sí, su enfoque es mayormente predictivo. Pero, por ejemplo, tuvimos casos de estudiantes que aplicaban esto a su empresa, pero ya hay elementos que pueden salir de cierta manera por condiciones propias de la organización, pero no es el carácter realmente de los proyectos. Pero ese caso es un diagrama que se llama diagrama radar, que es como un tipo de telaraña uniendo puntos, pero no es otra vez para sacar promedios, es para poder hacer un conteo de puntos y con ello establecer dónde está la mayor cantidad de puntos y hacia dónde me orienta el enfoque. Ven, ese es otro tipo de herramienta con un gráfico que está asociado a esa forma, que es más que todo para conteo de puntos.
Medidas de tendencia central, el establecimiento de modas medianas, esas son formas de presentar. Ahora sí, vamos al análisis como tal. La presentación de resultados es el formato que se usa para poner los resultados ahí. El análisis es la interpretación de los hallazgos, la interpretación de esos resultados, la interpretación de esos elementos gráficos que estamos incorporando, las conjeturas que se hacen como tal y precisamente también incluye esa parte ustedes de discusión crítica. Eso es lo que va en la parte de análisis de resultados. Esa interpretación, que interpretación incluye comprender, valorar, establecer y con ello generar un criterio. Eso es lo que uno busca en el análisis. No que ustedes repitan lo que ya un gráfico dice. Ahí es donde está el error. Normalmente cuando yo reviso documentos que me mandan revisiones de lecturas de trabajo final, ¿cuál es el punto que yo establezco? No llegan con análisis. Están haciendo simplemente cosas como esta. Como se ve en la figura 4.1, la respuesta que se obtuvieron fue 25% lo considera bueno y 30% lo considera malo y el resto lo considera excelente. Entonces, pasando al siguiente gráfico, se puede ver que en el otro también se obtiene, lo que me están diciendo es lo que el gráfico se ve. No están conjeturando, no están discutiendo, no están dando elementos de criterio para saber cuáles son los puntos sobre los cuales generan una discusión, cuál es el hallazgo ahí. Para venir a contar lo mismo que dice el gráfico, entonces ni el gráfico ni lo otro es una discusión de resultados ni análisis. Pasa lo mismo cuando hacen madurez, que por eso también a veces critico cuando hacen madurez. Ah, es que lo que dijo el modelo de madurez es que se obtuvo bajo, entonces el nivel es bajo. Ajá, ¿y qué significa ese bajo entonces en términos de su empresa? ¿Qué son los elementos importantes de valoración? ¿Qué es lo que deberíamos valorar? Ah, no, la declaración es que simplemente es bajo y hasta ahí llegamos. Ahí es donde no hay un análisis. El análisis es ir más allá, pero el análisis tiene que tener un cuidado. Y ese cuidado es lo mismo que les he establecido y que se los he marcado en algunos comentarios con respecto a la parte del problema que está asociado al principio de coherencia en una investigación. El principio de coherencia lo que dice es que durante el desarrollo de una investigación en cualquiera de sus estadios y niveles es necesario evaluar lógicamente el propio pensamiento. O sea, la coherencia del discurso es que las partes sean lógicas en su forma, en su unión, en sus puntos importantes, donde van relacionados para evitar falacias. Ahí se acuerdan ustedes cuando yo les decía, bueno, yo tengo un problema, tengo objetivos y tengo una solución y eso va como un esqueleto y a eso yo le voy sumando partecitas pero manteniendo esa relación. Eso se llama coherencia. Hoy, por ejemplo, estaba revisando una propuesta de proyecto que nos enviaron, pero no para la maestría, es una cuestión dentro de la universidad para nosotros, para un proyecto de graduación de licenciatura. Y el estudiante, por un lado, decía el tema como elaboración de un manual o procedimiento para no sé qué. La pregunta de investigación era, ¿qué protocolos pueden incluirse en un encapsulamiento para no sé qué? Y el objetivo era generar o aumentar capacidades de conocimiento de las personas del departamento. Ni una, ni otra, nada pegaba. No sé qué es lo que quiere hacer el estudiante, se lo rechazamos, porque ahí no hay coherencia. Todo apunta a elementos completamente distintos, no están ni relacionados, y entonces ahí se rechazó. Eso es un principio de coherencia. Y ese principio de coherencia también los lleva con el tema de las falacias, porque el tema de las falacias establece, y el concepto lo que dice es que cuando las personas usan falacias, es más fácil, según las personas, con eso establecer una situación o hacer un análisis porque me baso únicamente en presunciones que son realmente falsedades. Y eso lo hago a través de afirmaciones. Por eso es la insistencia de que el problema de ustedes no lleva afirmaciones si no tienen la evidencia como tal. ¿Ya entienden por qué es que nosotros les decimos, establecieron la causa, evidencia el elemento causa? Establecieron un efecto, evidencia el elemento efecto, porque no es simplemente con que nos vengan a decir, ah, es que simplemente es este hecho y punto. No, eso puede llevar una falacia cuando eso también está asociado a un tema de sesgo, que yo se los había explicado en las primeras clases. ¿Por qué al tema de sesgo? Ustedes tienen 2 años donde para arriba y para abajo les han estado metiendo el concepto de buenas prácticas, que los marcos de referencia,
Y ahí, como una crítica constructiva, no hacia ustedes, sino hacia lo que es el programa, como se lo dije una vez a Don Milton, está bien, están enseñando esto, pero el tema es que lo que no están logrando en los estudiantes es que comprendan que no es un tema de cumplir buenas prácticas en todo momento. Es un tema de cómo esos elementos que se llaman buenas prácticas me pueden ayudar a solventar una situación que yo tengo en mi organización. Pero mi meta no es decir, cumplo el PMBOK para que me pongan una estrellita que cumplí el PMBOK. Cosa, cosa que sí puede ser diferente en una organización, por ejemplo, estatal, cuando la organización estatal busca lo que se llama una certificación. Por ejemplo, si una organización privada o pública busca el ISO 9000, bueno, ahí sí, la meta de la empresa es que le den la estrellita del estándar ISO 9000. El tema sale de un tema empresarial y se vuelve un tema de lograr alcanzar algo que es ese estándar, esa certificación, que es diferente el tema. Pero en proyectos, nosotros no orientamos al estudiante en un tema de que, es que la empresa se va a volver buena por obra y gracia del Espíritu Santo porque ya cumplió el PEMBO. Eso es mentira y eso es una falacia. Ese criterio, que es una falacia, es el criterio que precisamente yo les trato de establecer para que comprendan que lo de ustedes no es simplemente ir a decir, es que la empresa no cumple con buenas prácticas, por eso es que como problema nunca lo aceptamos. Porque ahí ya caemos en la falacia y sesgo, que es, como yo vi buenas prácticas, entonces mi hecho es simplemente cumpla buenas prácticas y ya, porque entonces nos estamos olvidando del elemento primordial que es entorno empresarial y problema que la organización tiene, que es lo que nosotros deberíamos atender. Ya si la organización tiene por meta, cosa que no existe a nivel de proyectos, bueno, si hay una ISO, pero no sé si la estarán certificando en el país, que sea, es que yo quiero certificarme en la ISO 21500 de gestión de proyectos, bueno, ya eso será otra historia. Pero entonces ya eso parte a otra visión o conceptualización. ¿Ven? Entonces, ¿qué son las falacias? La falacia es la inclusión de sesgo o afirmaciones bajo un criterio que en realidad es falso. Y que entonces bajo ese criterio yo quiero fundamentar un razonamiento. Por ejemplo, como el criterio de autoridad. O sea, una conclusión bajo un testimonio, sin considerar cuál es la argumentación de ese testimonio. Vamos a ver si por aquí aparece un ejemplo. Ujú. Vamos a ver. Ajá. Bueno. ¿Qué es lo que dice ahí el criterio de autoridad? No sé. Porque un influencer X dijo tal cosa, ya eso es cierto. Ese es un criterio de falacia de autoridad. Pero normalmente aquí, como decía, que eso es muy utilizado por los jóvenes, es porque es una manera de fundamentar su criterio, porque tal vez al joven no se le da validez a su propio criterio como tal. Entonces, para poder argumentar, se basa en tratar de establecer una afirmación bajo lo que supuestamente una autoridad dijo, pero tal vez esa autoridad ni siquiera es del campo, no tiene ni relación con el tema, y entonces trato de basar mi afirmación en eso. Entonces ahí es donde viene la falacia, porque la argumentación que se usa no es una argumentación fundamentada, sino que hasta puede ser una argumentación falsa, porque esa persona que se toma como referencia ni siquiera conoce el tema. O por ejemplo, cuando se hace el campo de la propaganda. En el campo de la propaganda, normalmente, y ahora lo estamos viviendo, es establecer la venta de un discurso basado en hechos falsos. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se toma como base una figura popular. Entonces, vea, se invoca como autoridad la opinión de figuras populares y por solo ese hecho ya tiene que ser cierto, cosa que nosotros vemos actualmente en la política por un lado y por otro. No solo por un lado, sino por todos los lados, porque en política normalmente dicen, es que lo que dijo tal persona y esa persona genera una popularidad, que a esa popularidad, que es precisamente los movimientos populistas, comienzan a generar falacias, porque son afirmaciones que no están fundamentadas en hechos, sino a partir del criterio de la persona que tiene la popularidad. Eso en TFGs hay que tener mucho cuidado, obviamente en la sociedad también, pero eso es lo que se llama una falacia. Luego están los argumentos por ignorancia, apelación a la piedad que normalmente se aplica sobre todo en juicios, no en el caso de nosotros, obviamente, y la apelación al pueblo. Esa es muy famosa. Es que todos estamos pensando, es que todos apoyamos, es que todos creemos.
Cuando nosotros hablamos en plural y queremos embarrar a todo el mundo en lo que yo estoy diciendo, estoy haciendo un argumento al pueblo y yo no sé si ustedes sabían eso. Ahorita, por ejemplo, como la pregunta que yo le dije a Silvia fue por ese sentido, fue, ¿me lo estás preguntando por usted o porque hay varios que hablaron realmente del tema? Porque el criterio que estaba usando era un criterio de varios, pero la pregunta era personal. Entonces ahí es donde viene lo que se llama apelación al pueblo. Ese era un ejemplo claro de lo que es una argumentación usando el nosotros cuando es el yo lo que quiere usar. En algún momento llevé precisamente un curso, un programa como de formación, entrenamiento en ese tema, porque uno como persona está dado al hablar del nosotros. Trato de meter a todo el mundo porque quiero que mi opinión valga más, porque yo así me siento protegido, como lo que se escucha actualmente. Es que el 85% de las personas apoyan al gobierno, es que tal, eso es puro argumento al pueblo. O sea, eso es como tratar de crear una imagen falsa, de, en este caso, de apoyo, para decir, es que todo el mundo está con él y si usted no está con él, entonces usted es salado. No. Eso es lo que se llama una falacia basada en la apelación al pueblo. Igual, cuando a veces llegan los estudiantes o le dicen, no, no, es que queremos apelar. ¿Queremos o quiere apelar? ¿Cuál de las dos? No soy yo. Ah, bueno, su caso. ¿Cuál otro quiere apelar? Ok, vemos su caso. Son casos independientes, no es apelación grupal. Ahora, si es una apelación grupal, entonces sí que sean todos, como pasó una vez cuando yo llevé la maestría, que nosotros teníamos una queja sobre un curso que hicimos una carta firmada por todo el grupo, eso estoy hablando de hace más de 12 13 años, Don Milton llegó a hablar y en ese caso a mí me tocó hablar en función del grupo porque todo el grupo me dijo, hable usted por nosotros. Ok, listo, ahí sí estoy hablando en grupo porque hay una carta por detrás que decía, todos firmamos. Pero si no es así, yo no puedo apelar a todos porque no funciona así. Entonces, también cuando ustedes redactan el problema, que algunos se los he desmarcado, que dice, es que la industria. Vamos a ver, ¿el problema es de su empresa o la industria? ¿Cuál de las dos? Partamos de donde partimos, tiene que ser primero la empresa, porque ese es su proyecto práctico, es sobre su empresa. Si ya posterior quiere ingresar algún dato como refuerzo, que no es una condición única de su empresa, nada más como referencia lo puede hacer, pero su problema es para atender su empresa. Entonces, el planteamiento del problema no puede ir de lo general a lo específico, porque no es un planteamiento para hablar de lo que está sucediendo en el mercado para después decir que la empresa por eso lo sufre. No, es que cuál es la condición de la empresa, eso es lo que me interesa, porque al final la resolución de ustedes es para la empresa. Ese es el concepto de falacias que hay que evitar tanto en el análisis como en todo el documento. O los ejemplos de confundir causa-efecto, que pasa mucho en la parte del problema, porque en la parte del problema escriben que algo es una causa y cuando usted lo lee en realidad es un efecto. Por ejemplo, había uno por aquí muy vacilón que decía, ejemplo, se observa que los filósofos fuman en pipa y se concluye que para convertirse en filósofo hay que fumar pipa. Eso es una falacia causa-efecto. Yo veo y relaciono ciertos hechos, que ahí es donde hay que tener cuidado cuando yo trabajo con proyectos generales, que por eso es que hablamos de tener una buena base, de una buena cantidad de sujetos de información, porque con solo 10 personas, por ejemplo, yo no puedo establecer una generalidad. O sea, es un estudio básico cualitativo fundamentado en 10 personas, pero no para una generalidad. Si el objetivo va atendiendo una generalidad, hay que poder usar una buena base de sujetos de información que me generen realmente esa generalidad. Pero vea, por ejemplo, este hecho. De ahí no sé, pude haber visto filósofos del siglo pasado, siglo XVII, XVIII, que fumaban pipa, y como vi dos o tres por ahí, ya me quedó la idea que como en esos cuadros aparecen fumando pipa, yo tengo que irme a comprar una pipa. O eso es como la persona que dice que también usan boina, ¿verdad? Entonces que tengo que comprar una boina para ser filósofo. O sea, esas son falacias construidas a partir de percepciones o conclusiones que están hechas a partir de simplemente un sesgo, no a partir de un proceso como tal de investigación que lleve a eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evitar a nivel de redacción. Ahora bien, teniendo claro que a nivel de análisis, esos elementos de falacias, comprendiendo cuál es el elemento presentación de resultados, ahora vamos a la estructuración. El tema primordial es esto. Ustedes pueden estructurar realmente el capítulo 4 como ustedes deseen porque vean que no hay títulos propuestos, porque tampoco es encasillarlos a un modelo, pero tienen que tener un cuidado. Vean,
Hay un modelo que tiene mucho riesgo y el modelo que tiene mucho riesgo es este. ¿Por qué tiene mucho riesgo? Porque se van herramienta por herramienta. Lo pueden hacer así, está bien, pero ¿cuál es el problema de ir herramienta por herramienta? Que comienzan entonces a enfocarse en la propia herramienta y lo que están haciendo es una presentación de resultados de lo que dice la herramienta o los resultados de la herramienta. Entonces comienzan a poner que como se ve en el gráfico tal, las respuestas que dieron fue tal, o sea, comienzan a reseñar lo que ya aparece. Y al final nunca hay una discusión. Nunca se supo dónde el resultado de la entrevista chocó o cruzó con el resultado de la encuesta. Nunca se supo dónde el análisis de las fuentes fue intersecado con alguno de estos otros resultados. Nunca se supo en qué momento analizaron la categoría A versus la categoría B o en qué momento vieron las subcategorías en conjunto de una categoría y eso nunca apareció porque se enfocan en creer que es poner los resultados de cada herramienta y ya. Ese es un error. ¿Se puede estructurar así? Sí, lo pueden estructurar, pero tiene que haber realmente un análisis, cruce de los diferentes parámetros, cruce de las diferentes categorías y los resultados de estos para con ello, para con ello poder realmente generar una buena discusión crítica como tal, una discusión crítica de esos resultados. Es ahí donde está el riesgo esta, porque se olvidan de las categorías y creen que el hecho de hablar un diagnóstico, por ejemplo, situación actual, es ir comentando nada más lo que fueron preguntando y que le fueron respondiendo, nada más. Y eso es el error, porque eso no es análisis. No quiero mostrar un documento que leí hace como 2 semanas porque realmente verán esos puntos, porque puede verse el nombre de la persona o la empresa, pero es que ahí es donde se ven las debilidades. O sea, esas son debilidades por lo mismo, porque se enfocan en resultados y no realmente en el proceso como tal analítico. Y ahí viene otro error. Hay otro error porque, digamos, el que nosotros recomendamos es este, hacer un análisis por categoría, pero ahí es donde también incluye la pericia de ustedes de generar un análisis lógico. Si yo tengo un análisis de la gestión de proyectos actual de la empresa y tengo un análisis de los proyectos de la empresa, ¿cuál de esos dos análisis va primero? ¿El de los proyectos o el de la gestión? ¿Cuál de esos dos análisis iría primero? ¿El de la gestión o el de los proyectos? Profe, yo diría que primero tienen que conocer los proyectos. Exactamente. Pero ¿qué se topa uno? Análisis de la gestión, todas las prácticas, pero no hacen un análisis. Porque lo mismo, no tienen contra qué validar si la práctica es buena o mala en función de esas condiciones de los proyectos. No existe. Entonces lo que hacen es nada más contar que la empresa ha implementado ciertas tablas, que la empresa ha implementado ciertas plantillas, pero cuentan, no hay análisis. Luego hacen el análisis de las personas y sus conocimientos. Nada más indican que las personas tal vez no sepan de proyectos, que las personas X, Y, Z. Luego valoran y hacen o hablan de las herramientas, pero igual no las analizan porque contra qué lo van a analizar. Hacen eso. Luego pasan a la integración de las buenas prácticas. Y al final de todo el capítulo 4 viene una sección que dice valoración de los proyectos. ¿Ya para qué? ¿Para qué en esa secuencia hablo yo de los proyectos si ya valoré el resto? ¿Contra qué? No sabemos, porque no se sabe contra qué lo valoraron. No se sabe, pero lo valoraron. Y al final aparecen los proyectos y ves como un resultado solo porque se acordaron que estaba la categoría de proyectos como tal, que había que revisarla, simplemente que había que revisarla, esa valoración de proyectos, pero no sucedió nada. No se usó después en la solución, tampoco se usó para entender cuáles eran las buenas prácticas que ocupaban, y entonces ahí también viene lo importante. Entender que la secuencia en la cual yo presento el análisis
tiene que tener una secuencia lógica, que ojalá sea una secuencia asociada con el tema categorías, pero una secuencia lógica desde la relación de los diferentes elementos, de cuál elemento va primero y cuál después, porque en este tema de proyectos, sinceramente, no existe el huevo o la gallina. No existe. ¿Por qué no existe el huevo o la gallina? Porque como les expliqué varias veces, la naturaleza de la gestión depende como tal de los proyectos. Si no existen proyectos, no existe gestión de proyectos. Entonces yo ocupo primero entender los proyectos, las necesidades de la organización con respecto a ese tema y luego hacer el planteamiento del análisis de la gestión cuando yo ya entendí eso. O vamos a la misma parte. Si es portafolio, yo no me voy a analizar la gestión de portafolio como tal. Tengo que analizar primero el portafolio, o sea, lo que la empresa llame portafolio. Tengo que analizar también primero la estructura de ese portafolio, los procesos relacionados al portafolio, por ejemplo, en términos de proyectos incluidos, qué características tienen estos proyectos, cómo está estructurado. Y luego de que analizo el portafolio, entonces ya puedo analizar cómo está la gestión, porque tengo precisamente los elementos en sí, tengo los elementos que me permiten evaluar mi gestión en función de lo que el portafolio ocupa y lo que la empresa ocupa también en función hasta de la propia estrategia. Ese es el análisis lógico, que eso es el análisis que debe seguirse en las categorías como tal, bajo esta estructura. Entonces, la estructura como tal del capítulo 4 sigue una lógica que por lo general es objetivo uno me da la sección 4.1. Dentro de esa sección 4.1 viene un análisis donde contemplo los análisis individuales por cada una de las categorías. Luego viene una sección 4.2 que normalmente es asociado al objetivo 2. La construcción de objetivos que tenemos nosotros específico, como ustedes se han dado cuenta, es una construcción basada en fases. Hoy le explicaba precisamente a uno de los tutores de ustedes que es que el modelo que estamos usando es más por fases y no por productos, que en algún espera un momento poder pasar al de productos, pero el proceso de investigación vamos a hacerlo diferente, que eso es lo que yo estoy proponiendo de aquí al otro año con un cambio en el reglamento y todo. Porque la idea es que ya cuando pongamos objetivos ya hayamos hecho el análisis. Más bien me interesa más en algún momento que hagan primero la propuesta del análisis de cómo lo van a hacer, los resultados se ejecuten y con ello establecer los objetivos. Pero en este momento, a como estamos trabajando por fases, normalmente los objetivos uno 2 son del capítulo 4 y esos son los que me guían las fases o las partes del capítulo 4 las secciones. Y luego las secciones dentro de esas secciones, nivel 2 vienen a ser las categorías que están integradas dentro de cada una de esas partes. Por eso cuando les hablo del alcance y establecer productos, es aquel cruce de categoría versus objetivo o fase que me genere un subproducto para entender entonces el elemento que más o menos ya les va ayudando a estructurar el capítulo 4. Si la relación fase, objetivo como tal, con la categoría se logra entender y se hace ese subproducto, y en algún caso hay profesores que hasta recomiendan hacer como una ET en el alcance, esa ET de diferentes productos es lo que debería guiarles en el capítulo 4 en su estructura, precisamente. Y eso va a entender muy bien qué es lo que ustedes van a querer estudiar. Ahora, en el caso de lo que son proyectos que son de índole teórica, ahí sí cambia un poco, porque el capítulo 4 es más procesamiento, los resultados en forma, y el 5 es el análisis completo de esto con alguna valoración o propuesta. Entonces ahí es donde sí cambia la parte del teórico, porque en el teórico el 4 es meramente resultados como tal, o sea, su presentación, su estructura por cada elemento de estudio, y el capítulo 5 viene a ser todo el análisis completo junto con la proposición que ustedes hagan de algún elemento, alguna valoración nueva o algo que quieran agregar. Esa es la parte teórica. En el caso de los prácticos, el capítulo 4 lo que lleva es puramente análisis de resultados como tal. Ven, entonces vean cosas que uno se topa en un análisis, algo como eso. Alguien puede decir, bueno, es un cuadro de síntesis, sí, pero es que ese elemento como formato de presentación y menos que le digan a uno, como se ve en la 4.1, estas fueron las respuestas de los voluntarios a cuestionario que hago yo con que vean nada más as por todo lado, o ces, o de, o me pongan poco, o me pongan eso, o sea, uno como lector, está bien, esto es un resultado intermedio, pero lo que le interesa a uno es la explicación.
y que la tabla sea de cierta manera legible y entendible. Esto no es ni legible ni entendible, ninguna de las dos. O sea, es una tabla que nada más resumen respuestas y no me dice nada. No hay información, no hay criterio, lo que hay son letras, que son las opciones que marcaron las personas. Eso es todo lo que hay ahí. Y eso no es un análisis ni tampoco una presentación. Este gráfico, y ahí no sé, ese gráfico era lo que cada persona decía. Como gráfico lineal, no, eso no es una construcción de una tendencia, o sea, son personas individuales que me están dando puntos individuales. ¿Por qué no se puede usar la línea entre ellos? Porque no son puntos relacionados entre ellos, son eventos individuales que no tienen relación el uno con el otro. O sea, el 4 no calificó como 60 o 63% lo que haya calificado, porque el 3 lo calificó y entonces veníamos, o sea, no es una tendencia de comportamiento, son resultados de hechos independientes, individuales que cada uno lo que me marca es, por ejemplo, un puntito nada más. Estos gráficos que uno usa puntos o líneas, por ejemplo, uno hace una regresión lineal para encontrar una tendencia lineal. O porque hay una relación entre los valores que estamos calculando, como por ejemplo cuando hablamos de mediciones de velocidad versus distancia, que sabemos que existe una fórmula que es una recta y esa recta tiene una pendiente y lo que queremos encontrar es la velocidad promedio que tenía, por ejemplo, ese objeto que se desplazaba. Entonces yo pongo distancia versus tiempo, por ejemplo, donde el tiempo es en X y la distancia en Y, y entonces yo puedo ir midiendo el mismo objeto en diferentes distancias, cuánto tiempo para establecer si hay un comportamiento lineal, para saber si tiene una velocidad que es una velocidad continua o no, o sea, si la pendiente es continua o si la puedo más o menos establecer si es continua. Ahí sí hago unión de puntos, pero aquí no porque no es una secuencia donde yo voy aumentando, por ejemplo, distancia y el tiempo y que los dos van aumentando como tal. No, no hay una relación, son hechos completamente independientes que no son relacionables mediante una gráfica lineal. Luego, la parte bueno, regular, en 70 no entendería ni por qué. No hay valores de escala. O sea, yo sé que a la izquierda dice porcentaje, pero ¿porcentaje de qué? Y abajo, ¿qué dice? El 1 al 8, ¿qué se refiere? Yo me imagino que son voluntarios porque arriba dice evaluación de los voluntarios. Entonces, el gráfico no es completo tampoco. Y son gráficos que están mal construidos porque tampoco entiendo la naturaleza del punto. Esta hoja también está en una parte de un análisis. No había una simbología, no se entendía qué era eso, no había una explicación, nada más lo pegaron. No sé si eran como las actividades, pero no sé qué es la X, no sé qué es el circulito, no sabemos qué era el cuadrado, no sabemos qué es el cuadrado con check. Uno puede suponer, pero yo no debería suponer. O la persona lectora no debería suponer. O sea, esto como análisis puede servir para decir, bueno, esto es lo que se utiliza en la empresa, pero la explicación y esa explicación es lo que sería el verdadero análisis, cosa que no está aquí. Ven, aquí lo que habría que analizar es si estas son las prácticas o el proceso que normalmente se sigue, bueno, qué tanto ese proceso atiende o no, lo que es un tema de proyectos. Entonces, todos esos elementos no son análisis. Análisis realmente es generar discusión desde la parte de los resultados que se obtuvieron. ¿Dudas, consultas? Porque esta es la parte de análisis con la parte de presentación. ¿Dudas, consultas? No hay dudas, no hay consultas. De momento no, profe. Ok, paro grabación.